Hey, ¿cómo están, iglesia? Bienvenidos una vez más. La verdad estamos emocionados de seguir en casa aquí en la Fuente de Guadalajara. Y bueno, hoy me toca compartir aquí en la serie de los viernes. Y no sé si te acuerdas, hemos estado hablando un poquito acerca de los retratos de Jesús. Y solamente para recordarte, bueno, perdón, te doy la bienvenida en casa si a lo mejor es la primera vez que estás en transmisión aquí en la Fuente de Guadalajara. A lo mejor si estás ahí con un amigo, bueno, felicidades, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, estamos en una serie que se llama Retratos de Jesús y te voy a recordar un poquito de las cosas que hemos estado hablando. No sé si has estado en algunas de las prédicas. Juan Carlos la semana pasada nos hablaba de ese Jesús guerrero o ese Jesús pastor, ¿verdad? Pastor Jeremías la semana pasada nos hablaba acerca del Jesús provocativo o ese Jesús amoroso. Y todavía la semana todavía antepasada me tocaba hablar acerca de Jesús como cordero o como león. Todos tenemos una imagen de Jesús. Todos tenemos una imagen de Cristo, de la manera que tú llegaste a la iglesia, de la manera que tú conociste a Jesús, de la manera que Dios se manifestó a tu vida. O a lo mejor no conoces a Jesús, a lo mejor te han hablado del amor de Jesús y tú tienes una idea de un Cristo, tal vez que te han platicado que murió en una cruz, tal vez un Cristo que has oído a lo lejos, un Cristo que dicen que salva, que dicen que sana, un Cristo que perdona pecados, no sé, pero yo quiero en esta tarde que tú vengas con nosotros, y yo quiero compartir de qué manera Jesús puede manifestarse a tu vida. Yo quiero que Cristo se manifieste en nuestros corazones. Es el punto de esta serie, nosotros tener una imagen de Jesús real. No una imagen que alguien me ha contado, sino una imagen real de Cristo. Y entonces quiero orar para que Dios te hable. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que por medio de ti, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la Biblia, Señor, podemos entender quién realmente eres, que eres un Jesús verdadero, que eres un Jesús que liberta, que nos ama, que nos perdona, que nos santifica, que nos justifica. Dios, y podemos entrar a tu presencia con alabanza, podemos entrar confiadamente que tú nos escuchas y que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos tenemos una imagen de Jesús. Tienes una perspectiva de Cristo. Hemos hablado de ese Jesús enojado en el templo. A lo mejor tienes la idea de un Jesús con unos gestos de enojo, no sé. O a lo mejor tienes la idea de un Jesús que está sonriendo. No sé qué es la imagen o qué es lo que tú conozcas de Cristo. Pero imaginamos a Jesús, imaginamos con un látigo, ¿no? ¿Quién quisiera ese Jesús en tu vida? O quisieras ese Jesús que por lo regular a veces escuchamos, es que Jesús nos está castigando. O ese Jesús que se enoja y que se llena de ira, entonces la derrama sobre el mundo. Y entonces los seres humanos tienen la idea de ese Cristo que está enojado, que se ha airado. Pero ¿cuál es el punto de conocer la diferente manifestación o la personalidad de Cristo en tu vida? Yo en lo personal me gusta pensar en ese Cristo que me ama, en ese Cristo que a lo mejor a veces yo no estoy de acuerdo en cosas, pero Él me ama y yo sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Entonces yo debo y quiero confiar en Él porque Cristo me ama. Y esa es la imagen que yo tengo de Jesús. Pero ¿cuál es la imagen de Cristo que tienes tú? ¿Cuál es la perspectiva de ese Jesús? Y yo quiero llevarte a una historia en el Nuevo Testamento de una persona que toda su vida fue un infierno, que toda su vida fue una enfermedad. Y me gusta pensar en esto porque siempre Jesús se manifiesta a las personas en medio, ya sea de alguna tribulación, en medio de algo que el ser humano está pasando. Y me encanta ver cómo Cristo es manifestado en nuestras vidas. Vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 9. Si estás ahí en tu casa, tienes una Biblia a la mano,
Me gustaría que me acompañaras. Dice Juan 9 en el versículo 1. Dice: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre, o para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le responde: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Tal vez ya hayas oído mucho esta porción de la Biblia, y yo creo que todos hemos conocido y hemos oído sermones acerca de esto. Pero estamos hablando de un hombre ciego. El contexto nos habla que es un ciego de nacimiento. Y Jesús está pasando donde Jesús pasaba en este tiempo. Jesús ya era famoso, ya había cobrado fama. Me imagino a Jesús con sus discípulos detrás de una multitud caminando. Yo no sé en qué condiciones estaba ese ciego, pero imagínate los discípulos pasando. Y si a lo mejor era uno de los discípulos que le pregunta a Jesús medio imprudente. Yo de repente suelo hablar a veces cosas que no tengo que hablar en alto. Imagínate tal vez no sé si Pedro o Juan, ¿quién fue el que le preguntó a Jesús? Oye, ¿y este quién fue el que pecó? ¿Sus papás o sus abuelos? ¿O qué hizo mal para estar en esa situación? Porque regularmente nosotros pensamos: ese está mal, ese está enfermo porque algo hizo. O ese está mal porque de seguro hizo algo mal, de seguro está pecando, ¿verdad? Y a veces somos así, y no era la excepción con los discípulos. Pero Jesús le contesta a los discípulos, le dice: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, y mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. El 6 dice: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? El ciego se fue. Dice, se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este aquel que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino se parece. Pero él insistía y decía: soy yo, ese que estaba ahí, ese que estaba mendigando siempre, tal vez en la esquina, y todos pasaban y veían: ah, es el ciego. Soy yo, él decía. ¿Cómo entonces se te habían abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y dijo: ve y lávate en el Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé. Y me gusta leer una vez más esta historia, porque cada vez que la leo aprendo algo nuevo. He estudiado mucho este verso. Y siempre Dios habla de muchas maneras. Yo quiero llevarte a escena. Me encanta ir al lugar de los hechos. Me encanta que tú y yo podamos tal vez imaginar, tal vez ver el contexto de esto y ver qué es lo que estaba pasando. Tú puedes ver un personaje que es Jesús, que es el principal. Podemos ver por otro lado los discípulos, podemos ver la multitud y podemos ver a este ciego. A lo mejor él no podía ver, ¿verdad? Pero estaba ahí. Estaba tal vez toda su vida esperando un milagro. No lo sé. Yo no sé si él ya había oído de Jesús. Yo no sé si él había preguntado por qué hay tanto alboroto. Yo no sé por qué o qué es lo que pasaba por su mente. Yo creo que simplemente él estaba cansado, tal vez. Toda una vida desde niño siendo ciego. Y me encanta pensar que en medio de la historia él tal vez está escuchando a los discípulos preguntar a Jesús: oye, ¿y quién pecó? Yo diría: hey, estoy aquí, estoy oyendo lo que están diciendo. Pero los discípulos y Jesús empezaban a hablar, y él se pensaba a cuestionar: ¿quién es este hombre?
Tal vez había oído de alguien, hay un Jesús que hace milagros, no lo sé, pero él empieza a oír eso, y al oír esto, yo creo que algo empieza a pasar en su corazón, porque no se imaginaba que lo que estaba a punto de ver era el milagro de su vida. Y me llama la atención que en medio de todo esto, Dios le responde a los discípulos: nadie pecó. Yo me imagino a este ciego, no sé si fue a la escuela, pero imagínate en medio de su niñez, él pensando, soñando en qué voy a hacer de grande, qué es lo que yo quiero hacer cuando esté grande. Y alguien por ahí, un niño, le dice: no, tú no vas a hacer nada, tú eres un bueno para nada, tú ni siquiera ves. Y hay una peor enfermedad. Es algo mucho peor estar enfermo del alma, es estar enfermo de la mente. Y hay personas que regularmente vemos así. No es necesario no tener una mano, no es necesario no ver para poder estar enfermo. Hay personas que aún viendo no pueden ver espiritualmente. Y este hombre no se daba cuenta que lo que Jesús estaba a punto de hacer no solamente era un milagro con él, sino era un milagro con todos los discípulos. Más adelante sigue diciendo la historia. Jesús le contesta y le dice: no pecó él ni sus padres, sino que es la voluntad de Dios. Este hombre ha estado enfermo para que mi Padre, para que Dios se glorifique. Imagínate estar escuchando años pensando: yo no tengo ningún propósito, años pensando: yo no sirvo para nada, y que alguien te diga: tu enfermedad tiene un propósito, que alguien te diga: lo que tú tienes va a servir para muchos. Yo creo que Dios estaba sanando un corazón desde ese momento. Yo creo que Dios ya estaba empezando a sanar un corazón. Yo creo que ese hombre estaba empezando a ver, porque sus sueños estaban siendo restaurados, porque su corazón estaba siendo sanado, porque él estaba empezando a creer algo que tal vez muchos hemos dejado de creer. Porque muchas veces una enfermedad, no solamente física, sino una enfermedad del alma, puede nublar nuestra vida espiritual. La enfermedad del alma puede nublar tu vista y puede hacerte dejar de ver lo que Dios está poniendo adelante de ti. Pero este hombre había pasado años sin poder soñar, sin poder ver. Jesús le restaura el sueño y le dice: tú sí tienes un propósito. Tu enfermedad no solamente es para que Dios se glorifique, sino para que otros ciegos puedan ver a través del milagro que voy a hacer en ti. Y si tú lo ves de esta manera, imagínate, este joven, tal vez este señor, estaba siendo restaurado y estaba empezando a ver espiritualmente. Una de las cosas que yo quiero dejarte en esta tarde es: no es por qué, sino es el para qué. Y sabes que en medio del por qué y el para qué hay una distancia enorme. Que siempre, yo no sé si alguna vez te has preguntado: Dios, ¿por qué a mí? O Dios, pero ¿por qué a él si es tan bueno? O has visto a un niño pasar algo malo y dices: pero ¿por qué a ellos? ¿Por qué a esa familia? ¿Por qué a ellos que hacen la voluntad de Dios? Imagínate años pensando de esta manera. Imagínate a este joven: Señor, ¿por qué a mí? Yo no sé si él tenía o conocía mucho la palabra de Dios, no lo sé, pero lo que sí sé y casi estoy seguro es que años estuvo preguntándose a sí mismo: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nací yo así? Y él estaba luchando con ese por qué que usualmente todos luchamos. ¿Por qué a mí? Si yo soy un buen cristiano. Y yo no sé, a lo mejor conoces a alguien o tú mismo estás pasando por una enfermedad y tú dices: pero ¿por qué? ¿Por qué si yo he entregado mi vida a Cristo? ¿Por qué si yo sigo los mandamientos? ¿Por qué si yo me entrego con todo el corazón y estoy en esta situación de enfermedad?
Y Jesús te dice hoy en esta tarde, no es el por qué, sino mira el para qué. Y cuando Dios sea glorificado, tú vas a entender que tu problema, tu situación tiene un propósito. Y el problema de nosotros, ¿sabes qué? Es que no nos gusta o regularmente no entendemos el propósito de las cosas. Sí decimos todo obra para bien. Sí decimos, Dios tiene el control. Es que Dios sabe lo que hace. Lo pronunciamos mucho, lo decimos, pero el por qué siempre está ahí. El yo preguntarle a Dios. Y una de mi oración en esta tarde es: Señor, enséñame a vivir en mi para qué. Enséñame a vivir conforme a tu propósito. Salomón decía: enséñame a vivir de tal manera que cada día le añada sabiduría a mi corazón. Que cada día descubra un propósito, que cada día descubra tu camino, que cada día descubra tu fidelidad, tus promesas en mi vida, y yo poder seguir adelante. En el capítulo 9, en el versículo 35, yo quiero que me sigas acompañando aquí en esta tarde. Versículo 35, todavía te voy a explicar lo que he estado hablando. Dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó. O sea, si nos pasamos algunos versículos, pero después de esto, este hombre fue sanado y los fariseos lo agarraron ahí y le hicieron un montón de preguntas. Lo tenían por ahí cuestionándole: ¿quién fue el que te sanó? ¿Por qué ves? Porque a ellos se les hacía increíble que esto pudiera pasar. Y algunos decían: no, ¿cómo puede ser un hombre de Dios y haciendo un milagro en sábado? Lo que les importaba a los fariseos no era el milagro, no era verlo sano, era que había fallado Jesús en la ley. Y a veces así somos. Tenía un debate hace poco con una persona y me decía: ¿qué prefieres tú, los dones de Dios o a Dios mismo? Yo le decía: yo prefiero tener a Dios aún no teniendo ninguno de sus regalos. Pero es difícil pensar así. Y es difícil, ¿por qué? Porque muchas de las veces yo quiero la sanidad, yo quiero el don, yo quiero lo que Dios tiene para mi vida, pero sabes, no es exactamente lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? ¿La sanidad o la libertad de Dios? Y es por eso que esta prédica tiene que ver con: ¿quiero yo a Jesús el sanador o al libertador? Porque muchos son sanos. Muchos han venido a los pies de Cristo y han recibido milagros. ¿Dónde están? Judíos recibieron sanidad cuando estuvieron en el tiempo que Jesús estuvo aquí. Esos mismos judíos estaban diciéndole: crucifícale, crucifícale. Yo necesito la libertad en Cristo, la libertad de Jesús. En el versículo 35 vuelvo a leer, dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para creer en él. Jesús le dice: pues ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose le adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Entonces podemos darnos cuenta que alrededor de esa escena había personas que estaban juzgando, había personas que estaban enfermos del corazón, pero que estaban más ciegos que ese ciego. Y sabes que a veces tú y yo estamos tan ciegos, a veces tú y yo estamos sin mirar a Jesús. Tal vez podemos tener muchísimas cosas, a lo mejor puedo crecer yo en la iglesia, puedo estudiar la Biblia, pero eso no quiere decir que yo esté viendo a Jesús. Eso no quiere decir que yo estoy viendo con mis ojos espirituales. Algunos de ellos, sus ojos espirituales ya no les servían desde hace mucho tiempo. Me llama la atención que los fariseos habían empezado muy bien. Los fariseos eran un grupo de personas que se habían encargado de que la ley judía se cumpliera al pie de la letra, de aún revisar, de poder estar al tanto de que las personas cumplieran la ley. Y esto era bueno.
El problema de ellos es que se enfocaron tanto en que las personas la cumplieran que ellos empezaron a dejar de cumplirla. Y su corazón empezó a ser tan duro que se olvidaron de Dios, que se olvidaron del amor de Dios. ¿Me explico? No sé si puedes decir un amén ahí en donde tú estás, pero yo quiero llevarte a ese Jesús libertador, a ese Jesús que no solamente me sana, a ese Jesús que no solamente está ahí cuando yo le digo, Señor, sáname, sino que está siempre para liberarme. La Biblia nos enseña en San Juan 8:32, dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libre. Hemos conocido a Jesús. Hemos venido a los pies de Cristo. Pero ¿por qué a veces estamos tan esclavizados de alguna manera? ¿Por qué a veces estamos tan esclavizados en algún tipo de pecado de atrás? ¿No te ha pasado que regularmente cuando pecamos a veces terminamos pidiendo perdón por los mismos pecados de hace mucho tiempo? Porque no hemos sido libres en verdad. Porque a lo mejor estamos cegados al propósito, porque a lo mejor estamos viviendo conforme a la enfermedad que nos está atando. A lo mejor estamos viviendo en esa ceguera espiritual y estamos mendigando como aquel personaje, tal vez en la esquina, esperando. Y sabes, me llama la atención que cuando los judíos empezaron a preguntar, ¿es aquel? ¿Es ese que se sentaba a mendigar? Fíjate hasta dónde le había distorsionado esa enfermedad, esa ceguera. La peor enfermedad que tenía ese ciego no era el no ver, era el que él había sido denigrado a pedir limosna, a mendigar. Y sabes que muchas veces así estamos. Tenemos una mentalidad de mendigo cuando tenemos una mentalidad de reino. Cuando tú y yo tenemos a ese Jesús que nos ama, ese Jesús que provee, a ese Jesús que nos da todo. Pero yo tengo esa mentalidad de mendigo. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, hay una ceguera espiritual. Pero Jesús les está diciendo, hey, tu pecado, tu enfermedad, yo la voy a usar para que estos vean, para que estos cobren vista. ¿Sabes? Su enfermedad tenía un propósito. Yo me imagino que él, en el instante que Dios le estaba diciendo eso, estaba siendo restaurado y estaba sanando su corazón. Le estaba regresando esa vista que desde hace muchos años había perdido. Y él estaba regresando al corazón de Dios. El libro de Hechos 13:38 al 39 dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley nunca pudo hacerlo. Y ahora decimos, bueno, la ley es mala. De ninguna manera la ley es mala. La ley es un espejo donde tú y yo podemos ver nuestro pecado, podemos ver nuestra maldad. Pero Cristo usó la ley para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestro pecado. Pero Él vino a sanarnos. No solamente vino a perdonar nuestros pecados, no solamente vino a hacernos justos, sino que vino a liberar, vino a llevarte a un nivel espiritual, vino a darte bendiciones. Pero tú tienes que creer, yo tengo que creer. Alguien comentó por ahí hace poco, la fe es cuando lo que no se puede explicar se encuentra con lo que no se puede negar. Y me impactó tanto porque no nos toca a nosotros investigar, no nos toca a nosotros, oye, ¿será que ese lodo que me untó Jesús servirá? Fíjate la fe de este hombre. Ese hombre ya había sido sanado antes de que él se lavara, porque Jesús le dijo, hey, lávate en el río con ese lodo. Mira, cualquiera hubiera dicho, oye, pero eso que Jesús hizo, esa fórmula, nosotros los mexicanos ya hubiéramos hecho aquí negocio, ¿verdad? Con ese lodo mágico. Pero a aquel no le importó nada.
Y fue y se lavó, porque lo que había en su corazón era fe y nadie lo podía negar. Algunos fariseos trataban de decir: esto es un milagro que no tiene, no lo podemos confirmar porque Jesús ha desobedecido la ley. ¿Por qué ha hecho un milagro en sábado y no se puede? Pero la fe es creer y la fe es confiar. Yo quiero dejarte con este pensamiento. Deja que Dios ilumine ese para qué. Y deja de pensar el por qué. Porque en el proceso de que tú estás pensando y diciendo ¿por qué a mí?, te estás perdiendo de la bendición del para qué, hacia donde Dios te quiere llevar. Yo quiero orar por ti antes de terminar y tomar unos segundos para orar por ti. Tal vez donde tú estés, tal vez donde tú estás, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: yo quiero sanar esa enfermedad. Antes de una enfermedad física, Dios quiere sanarnos el corazón. Dios quiere sanar el alma. Dios te está diciendo: yo quiero sanarte hoy. Yo quiero tocar tu alma. Yo quiero que si Dios te está hablando en este instante, tú cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor Jesús, yo aquí estoy. Yo quiero verte como un Jesús sanador, pero quiero verte liberando mi vida. Quiero verte como un Jesús libertador, tocando mi corazón. Dios, en medio de todo esto, yo confío en ti, yo quiero creer. Aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad, Señor. Enséñame a creer, enséñame a confiar. Tal vez no sé cómo hacerlo, pero sé que tú eres real. Y yo sé que tú sanas, sé que tú salvas, sé que tú restauras. Estoy aquí, Jesús, para recibir tu abrazo, para recibir tu restauración. Te doy muchísimas gracias por esas personas que han hecho esta oración, Señor. Que tú has hecho la obra hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues gracias por quedarte hasta el final, por estar aquí. Yo quiero seguirte animando a seguir viendo estas transmisiones. Lo hacemos con todo el corazón y creemos que la iglesia sigue caminando. Ayúdanos a compartir esto, ayúdanos a invitar más personas a la iglesia. Esta es nuestra plataforma, esta es nuestra iglesia en esta temporada. Es una temporada chida, una temporada donde la iglesia está caminando, donde Dios ha hecho pequeños servicios en cada casa. Podemos adorar ahí en familia. Y yo te quiero animar a seguir haciéndolo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Ánimo, iglesia.